Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Isaí Cuello del octavo semestre del Grupo A. Esta vez le vengo a explicar la delimitación del área pulmonar para poder hacer bien una auscultación. Ok, con el fin de ubicar el estetoscopio en la zona para auscultar los sonidos emitidos de los pulmones, el área debe tener tres límites, que es el límite craneal, límite dorsal y límite ventral. Ok, en el límite craneal es una línea perpendicular al suelo que va desde el ángulo caudal de la escápula hasta el olecrón, aunque varias veces depende del estado muscular del animal y la raza. El límite dorsal es una línea paralela al requis que va desde el ángulo dorsal caudal de la escápula hasta la penúltima costilla, que sería la costilla número 11. El límite ventral parte de la tuberosidad costal y llega a la costilla número 11, luego de la tuberosidad izquierda a la costilla 10, por último de la articulación escapulohumeral a la costilla número 8 para llegar al unicral. Entonces, el límite craneal va desde el ángulo dorsal caudal de la escápula hasta el olecrón y el límite dorsal va desde el ángulo dorso caudal de la escápula hasta la costilla número 11. El límite ventral va desde la tuberosidad costal de la costilla 11 y la tuberosidad izquierda hacia la costilla 10. Luego de la articulación escapulohumeral hacia la octava costilla para terminar en el olecrón. Una vez que tengamos los puntos de los límites establecidos, se trazan las líneas las cuales nos darán el área de auscultación pulmonar en el canino. La auscultación se realiza craneal caudalmente mediante los espacios intercostales. Esto nos ayudará a tener un mejor espacio